Muy buenos días, mi nombre es Alberto Surur, neuroradiólogo de la ciudad de Córdoba. La clase de hoy es de tumores cerebrales, debido a que es una patología muy amplia, muy extensa para una sola charla, decidí hablar de generalidades o desarrollar la parte de generalidades radiológicas de los tumores cerebrales y luego hacer hincapié en los tumores encefálicos más frecuentes. Sabemos que es relevante el aporte de las imágenes en la patología tumoral del encéfalo a través de diferentes técnicas o métodos, y dentro de ellos, dentro de estos métodos radiológicos, el más importante es la resonancia magnética. El rol de la resonancia magnética está centrado fundamentalmente en el diagnóstico precoz de esta patología para luego instaurar un tratamiento precoz y adecuado, que es un paso fundamental. En segunda instancia, está abocada a evaluar la evolución y la respuesta al tratamiento, y también la resonancia magnética nos va a permitir una evaluación fisiológica y bioquímica no solamente del tejido encefálico, sino de la patología tumoral. Concepto a tener en cuenta: formación ocupante de espacio o proceso expansivo a nivel del encéfalo debe ser considerado un tumor. Este tumor puede ser benigno o no neoplásico, puede ser maligno o neoplásico o neoproliferativo. Entonces, toda formación ocupante de espacio o proceso expansivo debe ser considerado un tumor. ¿A qué se considera tumor cerebral? A cualquiera de los siguientes procesos: neoplasias primarias derivadas de los componentes celulares del sistema nervioso central, como es las células gliales. Dentro de ello tenemos los astrocitomas o oligodendrogliomas como ejemplo. Neoplasias primarias que surgen de tejido embriológicamente ectópico, como es el caso de los tumores germinales. Neoplasias secundarias de origen extracraneal, como es el ejemplo de las metástasis, y enfermedades no neoplásicas que pueden imitar tumores, como es el ejemplo de los quistes epidermoides, quistes aracnoideos, amartomas, etc. Como sabemos, los tumores del sistema nervioso central es un grupo heterogéneo de enfermedades, por lo tanto es muy difícil una clasificación adecuada. Podemos clasificarlo en forma de infra o supratentorial, tumores intra o extraaxiales, si se dan en niños o si se dan en adultos. O podemos clasificarlo en una forma más apropiada, que es en lesiones benignas, que corresponden al grado 1 de la Organización Mundial de la Salud, de bajo grado o grado 2, y de alto grado, que corresponden a grado 3 y 4 de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones los tumores del sistema nervioso central grado 1 corresponden a lesiones benignas de bajo potencial proliferativo y que tienen posibilidad de curación al cabo de la resección quirúrgica. El grado 2 incluye aquellas lesiones que son infiltrantes pero tienen baja actividad mitótica, pero, un dato importante, pueden recidivar posterior al tratamiento, y algunos de estos tipos de tumores avanzar a grados de mayor malignidad. El grado 3 incluye a neoplasias malignas que ya tienen mayor atipía, suelen ser más infiltrantes, suelen tener mayor componente anaplásico. Y el grado 4 tienen una gran actividad mitótica, son propensas a las hemorragias y a la necrosis, y por lo tanto van a tener una evolución desfavorable. Entonces, una forma también de clasificarlos pueden ser en lesiones primarias y secundarias. Dentro de las lesiones primarias, estas pueden ser gliales o no gliales.
Dentro de las primarias gliales tenemos en amarillo los grupos que la conforman. Los astrocitomas, que son los más frecuentes. Estos pueden ser astrocitomas pilocíticos, astrocitomas subependimarios de células gigantes o astrocitoma de tipo fibrilar, y dentro de ellos pueden ser benignos o grado 2, anaplásicos o grado 3 o glioblastoma multiforme. Los oligodendrogliomas también pueden ser benignos, anaplásicos o evolucionar hacia una forma maligna que es el glioblastoma multiforme. Tenemos formas mixtas que son oligoastrocitomas, tumores ependimarios y tumores del plexo coroideo. Dentro de los tumores primarios no gliales pueden ser tumores neuronales o mixtos como el ganglioglioma, gangliocitoma, el neurocitoma central, tumores de origen meningio, tumores de la región pineal, tenemos los germinales y los de las células pineales, tumores de origen embrionario como son los PINET, el neuroblastoma, el retinoblastoma o el meduloblastoma, tumores neuronales o de los nervios como el neurinoma, el neurofibroma, neoplasia hematopoyéticas, tumor hipofisario donde predominan los adenomas, quistes y lesiones neoplasiformes como los dermoide, epidermoide, amartoma, lipomas, y extensión de tumores locales como los craniofaringiomas, glomus o cordomas. Y luego las lesiones de origen secundario que son correspondientes a las metástasis. Como dijimos, la resonancia magnética es el método de elección para evaluar los tumores cerebrales. Generalmente cuando utilizamos un protocolo de estudio, depende del equipamiento técnico con el que dispongamos. Generalmente utilizamos secuencias convencionales, secuencias Spineco T1, secuencias FA Spineco T2, secuencias inverso recuperación como el FLAIR. Se recomienda utilizar secuencias volumétricas con inyección de gadolinio y luego reconstruir en los 3 planos del espacio. Estas secuencias volumétricas son muy útiles para planificación terapéutica. Y luego, dependiendo del equipamiento técnico, podemos utilizar secuencias como difusión, perfusión, tractografía, angioresonancia, que nos va a ayudar en la parte vascular, espectroscopía nos va a ayudar en la parte bioquímica, y resonancia magnética funcional propiamente dicha para localizar zonas elocuentes y su relación con la lesión expansiva. Algunos datos sobre la clínica, no nos vamos a ampliar en este tema, solamente saber que bueno, la cefalea es inespecífica, suele estar presente. Un dato importante, a veces los pacientes suelen debutar con crisis convulsivas, pueden presentar crisis convulsivas focales, ¿no? Pueden presentar hipertensión endocraniana, puede presentar déficit neurológico focal de instauración progresiva como datos clínicos más relevantes. Entrando a la evaluación radiológica, nosotros cuando nos encontramos enfrente de las imágenes de este tipo de lesiones, debemos determinar lo primero si lo que estamos viendo corresponde o no a un tumor, si ese tumor puede tener una localización intra o extraaxial, determinar la topografía de la lesión, a qué lóbulo corresponde, si es cortical, si es subcortical, si es intraventricular, con qué estructuras se encuentra relacionado, con qué cisuras se encuentra relacionado. Determinar también si la lesión es única o múltiple. Muchas veces pueden haber pequeñas lesiones miliares o milimétricas en el resto del encéfalo. Las características radiológicas de la lesión, si es homogéneo, heterogéneo, si tiene necrosis, si hay edema, si hay efecto de masa, si hay lesiones secundarias por este efecto de masa, como son los síndromes de herniación, que pueden llevar a zonas de isquemia, pueden provocar hidrocefalia. Y por último, determinar si la lesión es benigna o maligna, y si es maligna, poder determinar
si tiene característica de anaplasia o no. Entonces, un ejemplo práctico, lesión única, lesiones múltiples. Lesiones múltiples pueden ser una lesión única con lesiones multifocales, o lo que hace pensar que estas lesiones múltiples corresponden a un origen secundario. Las lesiones pueden ser intra o extraaxiales. Generalmente intraaxiales se refiere a que la lesión es intraparenquimatosa, ya sea cortical, córtico-subcortical o subcortical. Cuando hablamos de lesiones extraaxiales, generalmente son lesiones que están ubicadas a nivel del espacio aracnoideo, o a nivel meningio, o a nivel de la calota craneana. Y podemos tener lesiones mixtas, que generalmente son lesiones intraaxiales con invasión del espacio aracnoideo o invasión de las meninges o de la calota craneana. Ejemplos: lesión intraaxial. La primera imagen corresponde a una lesión de aspecto muy anaplásico con necrosis irregular, intraparenquimatosa propiamente dicha. Puede tener extensión meningia, pero es una localización puramente intraparenquimatosa. En el segundo ejemplo, una lesión de la calota craneana con extensión intracraneal, pero vemos que la corteza cerebral se encuentra desplazada, correspondiendo a una lesión de origen extraaxial. Generalmente estas lesiones extraaxiales podemos visualizar no solamente la corteza desplazada, sino también en algunas secuencias podemos visualizar adelgazado el espacio aracnoideo o el líquido cefalorraquídeo que está cubriendo esta lesión. Y por último, la lesión de abajo de la fosa posterior son lesión mixta, una lesión mixta que tiene componente intraaxial con extensión hacia el espacio aracnoideo. Luego de determinar si la lesión es una lesión nodular focal bien delimitada, como son el ejemplo de la izquierda, una cortical con extensión subcortical, otra intraventricular, o si la lesión es infiltrante, en el caso de la lesión de arriba es una lesión infiltrante focal, a diferencia de la de abajo, que es una lesión infiltrante difusa. Luego tener presente en nuestra descripción si la lesión que estamos evaluando es sólida o es quística. Ver las características de la lesión, si es una lesión homogénea o es una lesión heterogénea, donde ya encontraríamos áreas de necrosis, áreas de hemorragia o calcificaciones. Entonces, si esta lesión es heterogénea, puede estar dado por necrosis, puede estar dado por hemorragia en diferentes estadios evolutivos, por la presencia de calcificaciones. Muchas veces de estas necrosis o hemorragia nos hacen sospechar de que la lesión que estamos viendo es una lesión con mayor componente anaplásico. Hay lesiones, como muestra la diapositiva abajo y a la derecha, que se comportan hiperintensa en forma espontánea en las secuencias T1, y esto está dado por la presencia de colesterol o contenido graso, puede estar dado por la presencia de hemorragia en diferentes estadios evolutivos, esta hiperseñal espontánea en T1 también puede estar en relación a la presencia de melanina, como algunos ejemplos que suelen brillar en las secuencias T1. Un punto a tener en cuenta es el tema de las necrosis. Está descrito que hay lesiones a nivel cerebral que realzan con gadolinio en anillo, que tienen un gran componente de necrosis central y que plantean a veces el diagnóstico diferencial a través de la imagen con abscesos cerebrales. Estas lesiones en las secuencias convencionales pueden tener un comportamiento similar, son lesiones focales, realzan en anillo, tienen una cavidad en su interior, edema vasogénico, pero en la secuencia de difusión, la necrosis tiene una difusión facilitada, por eso se va a ver hipointensa, y por lo tanto el mapa de C va a estar aumentado.
a diferencia que nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial del absceso, donde la difusión está restringida, por lo tanto va a brillar, y el mapa de C va a estar bajo, y este dato no va a ser relevante o no va a aportar el diagnóstico diferencial entre necrosis y pus. Estas lesiones cerebrales, como son los tumores, suelen estar acompañados de menor o mayor grado de edema vasogénico. Este edema vasogénico se va a comportar hipointenso en las secuencias T1 y hiperintenso en las secuencias que ponderan el T2 de los tejidos. Generalmente este edema vasogénico se acompaña con efecto de masa, lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con gliosis o desmielinización cicatrizal, donde hay una alteración de la señal de sustancia blanca, pero no hay efecto de masa. Este efecto de masa va a provocar muchas veces síndromes de herniación. Si se ubican en la fosa posterior, cobran mayor relevancia. Pueden comprimir estructuras vasculares, desplazar la línea media, comprimir el sistema ventricular y generar algunas complicaciones. Una de ellas la hidrocefalia, como muestra este ejemplo de una lesión de la fosa posterior con crecimiento supratentorial, con compresión de una estructura delgada como es el acueducto de Silvio y con dilatación del sistema ventricular supratentorial, el cual, como hallazgo radiológico, vamos a encontrar que las astas temporales están dilatadas, vamos a encontrar una dilatación difusa del sistema ventricular y la presencia, un aspecto redondeado de las astas frontales y la presencia de una hiperseñal periventricular que corresponde a edema peripendimario, que se hace mucho más manifiesto en esta secuencia FLAIR. Tener presente también que estos tumores cerebrales, cuando son más anaplásicos o algunos estirpes tumorales, pueden tener diseminación por el líquido cefalorraquídeo. Entonces no solamente debemos evaluar el encéfalo, sino también que evaluar el resto del neuroeje, ¿sí? Por ejemplo, una lesión a nivel de la línea media con necrosis, fíjense que hay un refuerzo del epéndimo porque hay extensión de la lesión a través de la pared ependimaria. Y de ahí puede pasar al espacio aracnoideo y de ahí extenderse al resto del neuroeje. Entonces, finalizando, podemos encontrar lesiones focales bien delimitadas, sin edema vasogénico, homogéneas, que no refuerzan con lesión de contraste y que podemos pensar que esta lesión corresponde a una lesión tumoral o expansiva de origen benigno. A diferencia de otras lesiones que ya presentan un componente de hemorragia, necrosis, son muy irregulares, refuerzan el anillo, tienen abundante edema vasogénico, donde vamos a sospechar que era una lesión anaplásica, una lesión maligna y en este caso muy anaplásica. Vamos a entrar ahora a los tumores cerebrales más frecuentes, en este caso en pediatría. Como sabemos, los tumores cerebrales en niños podemos dividirlos en infratentoriales y supratentoriales. En la clase de hoy vamos a abarcar fundamentalmente lo que son tumores de origen infratentorial y dentro de ello vamos a hablar de los astrocitomas pilocíticos, los glioma del tronco, meduloblastoma y ependimoma como tumores característicos de la fosa posterior en el niño y que son los tumores más frecuentes. Bueno, dentro de ello tenemos el astrocitoma pilocítico, que es el tumor cerebeloso más frecuente en la edad pediátrica y es el tumor glial más frecuente en la edad pediátrica. Puede estar asociado a neurofibromatosis, donde el tumor suele afectar a la vía óptica, puede ser multicéntrico. El astrocitoma pilocítico generalmente es un tumor bien focal, no infiltrante, de naturaleza benigna o grado 1 de la Organización Mundial de la Salud. Puede ser una masa sólida, pero generalmente como característica suele ser
un gran quiste con un nódulo mural sólido que refuerza con la inyección de contraste. Tiene como característica también que se localiza en proximidad del tercer o cuarto ventrículo. Dijimos entonces puede tener una localización cerebelosa, puede estar en la región hipotálamo quiasmática o alrededor del tercer ventrículo o en el tronco cerebral como localizaciones frecuentes de este tipo de tumor en la edad pediátrica. Entonces, en resonancia podemos encontrar una lesión que se va a comportar hipointensa ante 1 y hiperintensa ante 2 debido a su componente predominantemente quístico, bien delimitada, polilobulada y con lesión de contraste presenta un refuerzo mural. Ejemplos típicos, ¿sí? En caso de la bibliografía muestra un ejemplo típico de una lesión quística con un nódulo mural, otro ejemplo típico a nivel del tercer ventrículo, adyacente al tercer ventrículo, ¿sí? Un gran quiste con un nódulo mural, cuando pueden encontrarse en la región hipotálamo autoquiasmática o pueden localizarse a nivel del tronco cerebral, en la unión bulbo-medular o a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Donde suelen tener también un comportamiento similar. El otro tumor frecuente en pediatría son los gliomas de tronco, constituyen aproximadamente el 15% de los tumores cerebrales en la infancia y la adolescencia. Como sabemos, los gliomas del tronco pueden dividirse en gliomas pontinos, que son los gliomas infiltrantes o grado 2, o bueno, son de grado variable, pero son los astrocitomas infiltrantes o fibrilares, y los gliomas focales, que generalmente son extrapontinos y corresponden a astrocitomas pilocíticos, que este ejemplo ya lo vimos. Vamos a los gliomas pontinos, que son astrocitomas generalmente fibrilares. Son difusos, se ubican en la protuberancia ventral, son expansivos, infiltrantes, difusos, irregulares, mal delimitados, tienden a ser tumores de mayor agresividad o anaplasia, donde vamos a empezar a ver necrosis, hemorragia y refuerzo con inyección de contraste. En el caso de que la lesión sea benigna, generalmente suelen ser más homogéneos y no refuerzan con inyección de contraste. Pueden extenderse hacia el espacio aracnoideo y una de las características es que su expansión suele englobar al tronco basilar. Así que este es un ejemplo de un astrocitoma o glioma del tronco. ¿Sí? Vemos que es una lesión expansiva a nivel de la protuberancia, con un gran efecto de masa, como engloba el tronco basilar. Tiene un comportamiento de señal hipointenso ante 1 y hiperintenso ante 2, pero en este caso ya tiene un cierto componente heterogéneo, tiene refuerzo con inyección de contraste, entonces ya no es más una lesión glial benigna, sino que corresponde a un astrocitoma infiltrante o fibrilar ya con un mayor grado de anaplasia. Continuamos con otro tumor de la fosa posterior en la edad pediátrica, que es el meduloblastoma. Es un tumor de lo considerado un PINET o tumor neuroectodérmico. Es un tumor infiltrativo, agresivo, anaplásico. Su origen está muy discutido, pero se admite que proviene de las células neuroepiteliales germinales del techo del cuarto ventrículo, fundamentalmente infantil. Es el tumor más frecuente de los tumores cerebrales malignos en la edad pediátrica. Tiene dos picos de incidencia. El pico de incidencia en la primera década se da entre los 3 y 5 años y el segundo pico entre los 20 y 30 años. Aproximadamente entre un 10 y un 35%, un dato relevante, tienen o presentan diseminación por el eje neural en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, estos pacientes deben ser estudiados el encéfalo junto con la médula, con la columna vertebral completa. Son tumores muy agresivos, anaplásicos, grado 4 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Son tumores homogéneamente hipercelulares que se localizan generalmente a nivel del vermis. Puede existir lateralidad,
son generalmente densos y generalmente homogéneos en la tomografía, suelen extenderse en sentido anterior ocupando el cuarto ventrículo, provocan hidrocefalia. Con respecto a la inyección de contraste, es variable, pueden tener un realce intenso o pueden tener un realce mínimo. Estos son ejemplos en la tomografía de un meduloblastoma hiperdenso en forma espontánea en la tomografía y con realce con lesión de contraste, y un ejemplo en resonancia magnética de una lesión del vermis con extensión hacia el cuarto ventrículo, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, hipercelular, tenue refuerzo con lesión de contraste. Suelen tener en la difusión un CD abajo dada su hipercelularidad. El otro tumor, por último, es el ependimoma. ¿Sí? Es el otro tumor que domina la fosa posterior en la edad pediátrica. Son masa heterogénea, suelen tener áreas sólidas y quísticas, pueden presentar calcificaciones, necrosis o hemorragias, son hipervasculares, tienen realce heterogéneo, se originan en el piso del cuarto ventrículo y de ahí se extienden a través de forámenes hacia las cisternas aracnoideas. Ejemplos característicos, un dibujo de la bibliografía característico del ependimoma que se lo ubica a nivel del epéndimo del cuarto ventrículo y de ahí se extiende hacia los espacios aracnoideos a través del orificio Luska y de Magendie. Suelen tener un aspecto heterogéneo, en este caso en la tomografía con calcificaciones. En resonancia suelen comportarse hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Suelen tener un realce heterogéneo con áreas quísticas y áreas que presentan o no realzan con lesión de contraste. Y como dijimos, se ubican en el cuarto ventrículo y se extienden hacia el espacio aracnoideo. Y otro dato fundamental, que suelen tener un CDA, un coeficiente de difusión alto debido generalmente a que predomina la hipocelularidad. Y otro dato importante, también hay que estudiar el resto del neuroeje porque produce diseminación meningia. Entonces, como dato relevante, ependimoma y meduloblastoma, evaluar el resto del neuroeje. Tumores cerebrales en el adulto. Tenemos tumores infratentoriales, los más frecuentes son las metástasis, como lesiones secundarias. Luego lo siguen tumores como los joanomas, los meningiomas, tumores epidermoides. A ellos nos vamos a referir. Tumores supratentoriales son los más frecuentes, los astrocitomas difusos, los anaplásicos, el glioblastoma, oligodendrogliomas, los adenomas hipofisarios, los meningiomas y la metástasis. A estos tumores nos vamos a referir. Entonces, la fosa posterior en el adulto, cuando veamos lesión en la fosa posterior, lo primero que debemos pensar, y si la lesión es múltiple o tiene localización intra o extraaxial, debemos pensar primero de todo en que puede ser unas lesiones de origen secundario, ¿sí? O de origen neoplásico. Ya después luego vamos a desarrollar el tema de las metástasis, tener en cuenta que estas lesiones hay una pérdida de relación entre el tamaño de la lesión y el edema vasogénico que presentan, generalmente. Cuando se ubican en la fosa posterior, tienen presente los síndromes de herniación, puede haber herniación de las amígdalas a través del foramen magno, herniación cerebelosa superior a través de la tienda o transtentorial ascendente, compresión del acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, ¿sí? Síndrome de hipertensión endocraniana, hidrocefalia. Sacando la metástasis, debemos sospechar como tumores más frecuentes en la fosa posterior en el adulto son tumores extraaxiales y ellos son el neurinoma del octavo par y el meningioma. El neurinoma del octavo par, sabemos, se origina del octavo par craneal, pueden ser intracanaliculares puramente o pueden extenderse, ¿sí? Hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso y en su crecimiento terminar
comprimiendo al pedúnculo cerebeloso, al tronco cerebral y al cuarto ventrículo, y desarrollar una complicación que es la hidrocefalia. De acuerdo a su extensión, pueden ser grado 1 cuando son intracanaliculares puramente, o grado 4 cuando son cisternales con compresión de estas estructuras que mencionamos. Tienen un comportamiento de señal generalmente iso a hipointenso en T1, predominantemente hiperintenso y heterogéneo en la secuencia T2. Pueden ser homogéneos, tienen un realce homogéneo, pueden tener áreas quísticas, no tienen calcificaciones. Siempre están en relación al conducto auditivo interno, el cual suele encontrar ensanchado. Son características de estos neurinomas del octavo par craneal. El otro tumor que domina la fosa posterior son los meningiomas. Depende de su localización, van a tener diferentes denominaciones. En este caso, como es un meningioma que ocupa la cisterna prepontina y el ángulo pontocerebeloso y está unido al peñasco y a la apófisis basilar, se denomina meningioma petroclival. Suelen ser homogéneos, pueden tener áreas quísticas, pueden tener calcificaciones, tienen efecto de masa, comprimen, en este caso al tronco cerebral, pueden englobar y desplazar al tronco basilar. Suele realzar muchas veces la dura madre donde se encuentran implantados estos meningiomas, y esto es lo que se denomina cola dural. Suelen ser homogéneos como características de estos tumores extraaxiales que debemos sospechar. En este caso, un meningioma petroclival. Dentro de los tumores supratentoriales, vamos a comenzar con los astrocitomas fibrilares o grado 2. Son neoplasias infiltrantes, generalmente se comportan hipointensa en T1, hiperintensa en T2. Suelen tener márgenes pobre definidos, pero suelen ser bien localizados. Tienen un crecimiento lento, no suelen presentar necrosis, ni áreas de hemorragia, ni áreas quísticas cuando es un grado 2. No suelen realzar con la inyección de contraste, suelen ubicarse generalmente en la sustancia blanca, pueden expandir la corteza cerebral como hallazgo característico de estos tumores. Cuando estos tumores empiezan a tener áreas de necrosis o hemorragia, ya corresponden probablemente a un grado más agresivo o anaplásico. Pero estos grados 2 pueden ser difusos, infiltrantes en vez de localizados, y pueden infiltrar el tronco cerebral, las vías ópticas, las fibras de la sustancia blanca, y ya corresponde a un grado 3, ¿sí?, debido a su extensión, y es lo que se denomina como gliomatosis cerebri. También podemos tener grado 3, corresponden a astrocitomas anaplásicos, pero focales, derivados de estos grados 2, pero ya que empiezan a tener un componente de necrosis, un componente de hemorragia, lo que habla de que hay un mayor grado de anaplasia. Los límites suelen ser menos precisos, suelen realzar con la inyección de contraste, pueden tener un realce irregular, pueden tener un realce heterogéneo, pueden tener un realce en anillo, y ya la disquisición radiológica entre un grado 3 y un grado 4 o un glioblastoma multiforme se hace más complicado. Lo que podemos saber que corresponde a un grado de mayor anaplasia. También dentro de los tumores gliales están lo de la serie de los oligodendrogliomas, derivados de los oligodendrocitos. Los astrocitomas derivan de la serie astrocitaria, pero también los oligodendrogliomas podemos tener grados 2, grados 3 o anaplásicos, y terminan evolucionando hacia una forma maligna que es el glioblastoma multiforme. Tiene como característica ser una masa focal infiltrante, generalmente frecuentemente están ubicados a nivel del lóbulo frontal. Fíjense en la imagen de resonancia, el comportamiento homogéneo en T1, isointenso a hipointenso, hiperintenso en T2, cómo infiltran como hallazgo característico la corteza cerebral. Otro hallazgo a tener en cuenta cuando encontramos focos pequeños hipointensos dentro de la lesión, si lo correlacionamos con la tomografía,
está en relación a calcificaciones, son tumores que frecuentemente suelen tener componente calcio. Cuando son grados bajos, son homogéneos y no realzan con lesión de contraste. A diferencia cuando el oligodendroglioma se hace más anaplásico, donde tenemos áreas sólidas, áreas quísticas, áreas de necrosis, edema vasogénico, ya se hace una estructura mucho más anaplásica y ya es más difícil diferenciar el estirpe, si atrocitario o oligodendrocito. Lo que sí podemos hablar de que una lesión ya más anaplásica, evolucionando a esto, que es el glioblastoma multiforme, que tiene como característica de ser una lesión muy heterogénea, con mucha necrosis, y al tener mucha necrosis refuerza el anillo, puede ser focal, mucho edema vasogénico, puede ubicarse a nivel de la línea media y de ahí extenderse a la sustancia blanca adyacente, adoptando este aspecto en ala de mariposa. Son características de estos tumores muy agresivos, en grado 4 de la Organización Mundial de la Salud y con un pronóstico desfavorable en la actualidad. Como localización frecuente, el cuerpo calloso con extensión frontal o cuerpo calloso con extensión posterior. También localizaciones temporales, como muestran las imágenes, son sitios frecuentes. Pueden ser únicos o pueden ser multifocales, pueden tener focos próximos o focos a distancia, ¿sí? Ya que es una lesión altamente invasiva o infiltrativa. Puede invadir, tener presente que suele invadir el epéndimo ventricular y de ahí diseminarse también por el líquido cefalorraquídeo. Entonces estos glioblastomas multiformes dijimos que pueden tener lesiones satélites, que pueden estar próximas, ¿sí? O pueden estar a distancia. Suelen invadir el epéndimo y ahí diseminarse por el espacio aranoideo dentro del encéfalo o dentro de lo que es el resto del neuroeje. En este caso el ejemplo muestra infiltración de un glioblastoma de las raíces de la cola de caballo. Y también tener presente que es menos frecuente la presencia de metástasis extracerebrales. Otros tumores que dominan la región supratentorial en el adulto son los adenomas, y dentro de los adenomas hipofisarios el más frecuente es el prolactinoma. Y a él nos vamos a referir en relación a los adenomas. Vamos a mencionar solamente los prolactinomas. Estos tumores que se originan de la adenohipófisis, en el caso de los prolactinomas, tener presente que son tumores de localización lateral y no central, suelen ser homogéneos, suelen tener un comportamiento hipointenso en las secuencias T1, hiperintenso en las secuencias T2 y presentan un realce menor o no realzan en relación al resto de la glándula con lesión de gadolinio. Si estas lesiones tienen una hiperseñal en la secuencia T1 o una hiposeñal en la secuencia T2 es porque han sufrido una transformación hemorrágica. Estos adenomas hipofisarios, si miden 10 milímetros o menos, se los considera microadenomas. Cuando superan los 10 milímetros, se consideran macroadenomas, y estos macroadenomas son lesiones focales, generalmente homogéneas, refuerzan con lesión de contraste, suelen provocar ensanchamiento de la silla turca como hallazgo radiológico, suelen crecer generalmente hacia la cisterna supracelular como una localización más frecuente. Por eso tiene esa morfología bilobulada debido a la impronta que le hace el diafragma celar al tumor cuando crece hacia arriba. También puede invadir en sentido lateral los senos cavernosos, puede provocar descenso del piso celar como hallazgo característico del macroadenoma. Ahora, cuando el macroadenoma se extiende más allá de sus límites próximos, como es hacia la fosa posterior o hacia la región del tercer ventrículo, debemos sospechar que corresponde, o hacia la fosa posterior, debemos sospechar que corresponde a un macroadenoma invasor. Tumores mesenquimales, el meningiomas, tenemos meningiomas típico o benigno, el atípico o invasor, o los quísticos, y el meningioma anaplásico. Como sabemos, son tumores extraaxiales que se originan de las células meningoteliales. Es el tumor primario no glial más frecuente.
Tiene una incidencia más alta alrededor de los 40 y 60 años y es más frecuente en las mujeres. Estos tumores siempre están en relación con las meninges. Prestar atención, en tomografía no se puede hacer a veces esta disquisición, pero sí en resonancia, que generalmente va a haber un espacio aracnoideo adelgazado, desplazado, y la corteza cerebral fundamentalmente desplazada, lo que nos va a permitir sospechar que esta lesión es una lesión de origen extraxial. En tomografía suelen ser hiperdensos en forma espontánea, pueden presentar calcificaciones, pueden presentar quistes, realzan en forma intensa con lesión de contraste, suelen presentar también en alta frecuencia edema peritumoral, suele verse el realce de la dura madre a la cual están implantadas. Este realce dural se lo conoce como cola de caballo. Puede haber meningioma, tener presente que podemos tener meningiomas atípicos, predominante o puramente quísticos. Yo traje ejemplos de meningiomas característicos. Entonces estos meningiomas en resonancia tienen un comportamiento característico, generalmente son isointenso a la corteza cerebral en la secuencia T1 y T2. Desplazan la corteza cerebral como muestra el ejemplo con incisión de gadolinio. Como toda la corteza cerebral está desplazada, suele haberse un fino espacio aracnoideo como vimos en las diapositivas anteriores. Suele verse el realce de la dura madre, donde se implanta el meningioma o cola dural. Y tener presente cuando están próximos a los senos venosos son tumores que invaden y trombosan los senos venosos durales. Las metástasis cerebrales pueden ocurrir por diseminación hematógena, que es lo más frecuente, o por extensión locorregional, por ejemplo, a partir de un tumor del CAU. Lo más frecuente es que nos encontremos con diseminaciones hematógenas de tumores que frecuentemente metastatizan a nivel del cerebro, ya sea a nivel encefálico, ya sea a nivel del sistema nervioso, o a nivel de las meninges o a nivel de la calota craneana. Esos son los tumores de pulmón, de mama, los tumores gastrointestinales y genitourinarios, el melanoma. Las metástasis pueden estar en el cráneo, en las leptomeninges o en el parénquima. Generalmente en el parénquima pueden ser profundas o estar en la interfase de la sustancia gris y la sustancia blanca. Con respecto a las meninges, la localización más frecuente de esta metástasis son a nivel aracnoideo o subaracnoideo. Rara vez o menos frecuente pueden ser metástasis a nivel de la dura madre. Pueden ser lesiones únicas o pueden ser lesiones múltiples. Tener presente que estas lesiones, quería mencionar, que estas lesiones tienen a veces una alteración entre el tamaño de la lesión y el edema vasogénico que presenta. Y las complicaciones, tener en cuenta las complicaciones del edema vasogénico. Ya por último, entrando a lo que es resonancia magnética funcional, no estructural, tenemos la difusión, la perfusión, la espectroscopía por resonancia magnética, la tractografía y la resonancia magnética funcional propiamente dicha, como herramientas que nos ayudan en el diagnóstico y en la planificación terapéutica de este tipo de lesiones. Vamos a hacer una mención general sobre estos temas, no vamos a hacer mucho hincapié, pero vamos a mencionar algunos puntos relevantes. Ya mencionamos la difusión, la diferenciación entre las lesiones que realzan el anillo y corresponden a necrosis tumorales en tumores neoplásicos, y ya mencionamos que pueden corresponder a abscesos de acuerdo al comportamiento de difusión. También hay secuencias, la difusión nos permite en lesiones expansivas de aspecto quístico hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste aracnoideo y un quiste epidermoides. El quiste aracnoideo tiene la difusión facilitada, el quiste epidermoide debido a su contenido vamos a tener una difusión restringida, por lo tanto va a brillar en la secuencia de difusión y nos va a permitir hacer el diagnóstico de quiste epidermoide. También en el caso de tumores cerebrales, la difusión no va a ser una herramienta útil muchas veces para dirigir una biopsia, ¿sí? Donde vamos a ver que hay zonas donde la difusión va a estar más restringida, como este ejemplo, ¿sí? Y esta zona, la difusión está más restringida porque hay un mayor componente celular del tumor, ¿sí? Y es un dato muchas veces relevante desde el punto de vista neuroquirúrgico.
Un ejemplo también, la difusión, estos tumores que nos permiten, ya hablamos del CDA bajo, el CDA alto, en el medulloblastoma y en el ependimoma. También en los tumores, estos tumores que se ubican a nivel de la fosa posterior, que son los hemangioblastomas, que pueden estar relacionados a la esclerosis tuberosa. Estos hemangioblastomas tienen como características presentar un nódulo con un quiste peritumoral, suelen ser tumores hipervasculares. En resonancia tienen este comportamiento y en la difusión generalmente tienen comportamiento de una difusión facilitada, por eso se lo ve hipointenso, tanto el quiste como el nódulo mural, por lo tanto tiene un ADC alto como características de estos tipos de tumores. Con respecto a la perfusión, se utiliza para determinar la angiogénesis y al haber mayor neoangiogénesis hay mayor agresividad tumoral y por lo tanto hay mayor anaplasia, y en los tumores que hay mayor anaplasia, ¿sí?, vamos a encontrar que en la perfusión cerebral un aumento del flujo y del volumen sanguíneo cerebral como dato relevante en este tipo de secuencias que se utiliza inyección de contraste en bolo, preferentemente con una bomba inyectora, y se hacen secuencias ecodegradientes rápidas, donde se hacen múltiples barridos del encéfalo y vamos viendo cómo se va rellenando o perfundiendo esa lesión y luego se hacen los diferentes mapas. Con respecto a la tractografía, surge de la difusión, de la direccionalidad de las fibras de sustancia blanca. El equipamiento, en este caso el resonador, tiene la posibilidad de brindarle un color a las diferentes fibras, y las fibras que se dirigen en sentido cráneo-caudal le va a dar un color azul, las fibras que se dirigen en forma transversa como el cuerpo calloso le va a dar un color rojo, o las fibras que se dirigen en sentido antero-posterior, como en el caso de las fibras visuales, le va a dar un color verde. Como le dije, la tractografía surge de la difusión, ¿sí?, de los diferentes gradientes que se utilizan en la difusión y de la anisotropía que presenta la difusión del agua. Y a partir de ahí se generan estos mapas de tractografía que la finalidad es determinar desde el punto de vista neuroquirúrgico si la lesión invade la fibra de sustancia blanca o la desplaza, como muestra este ejemplo de un tumor que refuerza en forma intensa con inyección de contraste, probablemente extraxial, correspondiente a un meningioma, cómo desplaza a las fibras del cuerpo calloso y las fibras anteros posteriores a nivel frontal, que es un dato relevante para el cirujano. La resonancia magnética, la espectroscopía por resonancia magnética es una técnica no invasiva que hace un análisis bioquímico del tejido cerebral o de la lesión que queremos estudiar. No nos vamos a ampliar mucho sobre este tema, solamente vamos a mencionar que existen técnicas mono y multivoxel, 2D o 3D. Estas técnicas pueden uni o multivoxel, pueden utilizar diferentes tiempos de ecos bajos alrededor de 30, tiempos de ecos intermedios alrededor de 140 o tiempos de ecos altos alrededor de 280. Y se hace un análisis bioquímico donde se analizan una serie de metabolitos. En este caso de los tumores cerebrales, los metabolitos a analizar, a tener presentes fundamentalmente son la elevación de la colina, la presencia del mioinositol, que puede demostrar que una lesión de probable origen glial. El descenso, generalmente estos tumores se acompañan con descenso del acetil-aspartato y la presencia de lactato y lípidos, ¿sí? A veces los lactatos hablan de mayor necrosis y pueden hablar de mayor agresividad del tumor. La resonancia magnética funcional. La finalidad es poner de manifiesto un área elocuente a través de un determinado paradigma y determinar esa área elocuente qué relación tiene con la lesión, si está invadida o está desplazada por la lesión, o si hay áreas supletorias o suplementarias que se activan junto con la lesión, con el área primaria. La secuencia, la técnica que se utiliza es la técnica Bold, no vamos a referirnos mucho más sobre este tema. Podemos evaluar a través de diferentes paradigmas funciones corticales primarias como el
motor, sensitivo, visual, auditivo, funciones corticales asociativas como la comprensión del lenguaje o la memoria. Y en este, bueno, un ejemplo práctico de un tumor con una activación del área de Broca en el corte sagital, o en estos cortes axiales, un tumor a nivel rolándico en la convexidad frontoparietal, donde vemos la activación del área motora arriba, por delante del tumor, del área motora de la mano, y por debajo encontramos la activación del área motora del pie, que se encuentra involucrada por el tumor, y se ve un área suplementaria por delante en la línea media que se activa. En la diapositiva de abajo y a la derecha encontramos activación de áreas auditivas, fundamentalmente. Bueno, eso fue una revisión del tema, de los hallazgos radiológicos a tener en cuenta y de la descripción de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, tanto en la pediátrica como en los adultos. Lo dejo con esta última diapositiva y agradeciendo su atención y mostrándole una diapositiva recreativa de la zona de Tras la Sierra de acá de Córdoba. Muchas gracias.